En este momento arrodillémonos para un momento de oración, buscando su palabra. Deseamos en esta tarde recibir realmente y reforma en estas escenas finales de la historia de la humanidad. Arrodillémonos todos. Padre Celestial, nos aproximamos a la sala del trono de gracia en el cielo, porque como dice tu palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos de nuestra necesidad y estamos en necesidad, y nuestra gran necesidad es recibir realmente y reforma. Garantiza estas cosas en nosotros, despiértanos del sueño antes que sea demasiado tarde. Garantízanos tu presencia y gracias por escucharnos y respondernos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos al libro de Sofonías. No Zacarías, sino Sofonías, capítulo 1. Y lo que vamos a hacer, vamos a considerar esta escritura para saber qué aplicación tiene para nosotros en estos últimos días de las escenas de la historia de la tierra. Les voy a pedir que tengan sus instrumentos de escritura. Mientras estuve preparándome para estar ante ustedes, hubo una canción en mi mente, y ese himno, esa canción, yo le voy a pedir a algunos de los que están encargados del servicio de canto. Yo podría de pronto más tarde llamarlo bajo sus alas. Bajo sus alas yo permanezco seguro. Es esto lo que tenemos que estar encontrados en estos últimos días de la historia de la humanidad, bajo sus alas. Y la primera cosa que yo quiero que ustedes entiendan es el contexto de Sofonías el profeta. Y la Biblia nos dice que Sofonías, él profetizó en el tiempo del rey Josías. Y el rey Josías fue un rey fiel. Y pongamos en su papel, Sofonías profetizó en el tiempo de Josías. Y una vez que Josías murió, hubo 3 otros reyes, y luego vino la cautividad babilónica. Y Sofonías estuvo antes de la cautividad babilónica. Y Dios levantó a Sofonías para que antes de que llegara la cautividad de Sofonías, de Babilonia. En el verso 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Ananías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora, por favor, escriban al lado 1 de Sofonías 1, Segunda de Reyes, por favor escriban rápido. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 23 al verso 24, que menciona a Josías. Y también, por favor, escriban otra escritura más, Segunda de Reyes 23, Segunda de Reyes 23, verso 29 al verso 31. Y también el verso 34. Le voy a dar otra cita. De nuevo, Segunda de Reyes 23, 29 al 31 y verso 34. Otra escritura, Segunda de Reyes 24, verso 1, verso 6, verso 17 y verso 20. Todas estas escrituras muestran, no voy a ir allá, pero todas estas escrituras muestran que una vez que Josías fue muerto, entonces vino Joás. Él reinó por 3 meses en Judá. Luego vino Joaquim, y luego vino Joacim, y luego vino el rey Sedequías. Y durante el reinado de Sedequías vino Babilonia y tomó a Israel. Entonces Sofonías estuvo antes de la cautividad babilónica,
Y el Evangelio Eterno dice que el misterio de Babilonia está en la escena. Ella está viniendo. Ella va a volver a reinar, así como reinó entre el 538 hasta 1798. Y esto nos dice que el libro de Sofonías es verdad presente para el pueblo de Dios en julio 20 de 2019. Y esto es antes de que llegara Babilonia a... Vayamos al verso 14, Sofonías capítulo 1, verso 14. La Biblia nos dice que el mensaje de Sofonías fue que se sonara la trompeta, que sonara la alarma, porque la crisis venía. Ayúdenme con el tiempo. Y bueno, ahora, ¿qué tiempo es? La crisis se está viniendo. Verso 14 dice: el gran día del Señor está cerca, y se apresura enormemente. Incluso la voz del día del Señor, el hombre poderoso llorará allí amargamente. Día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado y día de gruesa oscuridad, día de trompeta y de alarma sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y en la sesión, en el sábado pasado nosotros probamos que los 144,000 de Apocalipsis 14, verso 1 al verso 12, son los que van a sonar la trompeta y la alarma. Saltemos al mensaje de Sofonías. La segunda parte del mensaje de Sofonías es cuando las personas se iban a reunir a sí mismas para antes del decreto. ¿Antes de qué? Antes del decreto, antes de la crisis, que se reunieran todos. Antes de que lo lea, yo no quiero que ninguno se duerma, porque este es un desafío para el profeso pueblo de Dios en estos últimos días. Ahora, para la gente joven, por favor escriban, tomen sus notas, y cada escritura que yo lea y que mencione y referencie reunión, por favor escríbanlo. Cada escritura que yo lea y referencie con la palabra decreto, por favor escríbanlo. Sofonías capítulo 2, miremos el verso 1. Congregaos y meditad, gente indeseable. Y miremos el verso 2. ¿Por qué tienen que reunirse? ¿Cuándo tenían que reunirse? Verso 2. Congregaos y meditad, gente indeseable, antes que venga a luz el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Entonces tenían que reunirse antes de un decreto específico. ¿Y qué estaba conectado con ese decreto? Basado en el verso 2 dice que antes de que venga la ira de Dios. La ira de Dios estaba conectada con ese decreto. Ahora, contextualmente, ¿qué poder estaba viniendo para destruir a Jerusalén en los días de Sofonías, en los días de Josías, en los días de Joaquim, de Joacim y Sedequías? Era Babilonia. Viene un decreto conectado con la moderna espiritual Babilonia y con la ira de Dios. ¿Cuál es ese decreto? ¿Cuál es esa ley? Es la ley dominical, la crisis de la ley dominical, amigos. Y tengan su lugar en Sofonías capítulo 2 y rastreemos esa palabra decreto a través de toda la Biblia y qué ley estaba conectada con el decreto antiguo, para que podamos entender mejor el decreto que viene en los últimos días, porque todos los libros de la Biblia, ellos se encuentran y finalizan en el libro de Apocalipsis. Tengan su lugar en Sofonías 2, vayamos a Daniel capítulo 3, ¿a dónde vamos? Daniel capítulo 3, mientras van allá, díganme, ¿qué escritura menciona la ira de Dios en los últimos días? La ira de Dios, para aquellos que quieren tomar notas, Apocalipsis capítulo 14, verso 9, verso 10, Apocalipsis capítulo 15,
verso 1, Apocalipsis capítulo 16, verso 1 al verso 2. Vamos a ir a Daniel 2, no, vamos a Daniel 3. Tenga su lugar en Sofonías, vamos a volver allí, pero vamos a ir a Daniel 3 y miremos el verso 10. El verso 10 dice, tú, oh rey, diste un decreto. Jóvenes, acuérdense de escribir cada texto que yo mencione, reunión o decreto. Escriban por favor esos textos y que nadie se duerma. Dice, tú, oh rey, diste un decreto que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música se postre y adorase la estatua de oro. Ahora, ¿qué decreto fue este? Adorar la imagen. ¿Y qué escritura en Apocalipsis encontramos que hay una imagen? Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Y recuerden, Sofonías capítulo 2, verso 1 dice que nos reunamos antes de ese decreto, antes de esa ley dominical, antes de que nosotros seamos forzados a adorar la imagen de los protestantes apóstatas que recibamos la marca, la ley dominical por ley. Tenemos que reunirnos y vayamos al libro, otra escritura, Daniel capítulo 6, y miremos el verso 7. La Biblia dice, todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado por consejo promulgar un real edicto y hacer un decreto firme. ¿Un qué? Un decreto firme que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto de ti, oh rey, sea echado ¿en dónde? En el foso de los leones. Esta es la ley dominical que está viniendo. Ahora en el Daniel capítulo 3, verso 10, un decreto para postrarse la imagen. Y ahora Daniel capítulo 6, verso 7, verso 8 es postrarse y adorar a un hombre. Otro decreto, entonces el decreto del último día es adorar y postrarse de acuerdo a la tradición del hombre. No de la verdadera palabra de Dios, sino de la tradición humana. ¿Tiene esto sentido, amigos? Vamos a ir a Sofonías capítulo 2 y el verso 1 de nuevo. Congregaos y meditad, gente indeseable. Ahora las personas del mundo no se están reuniendo para ir en contra del pueblo de Dios. Todas las agencias del demonio no se están reuniendo para ir en contra del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios antes de que venga el decreto? La ley dominical sea impuesta, debemos ser encontrados reunidos. Y este titular, julio 19, ¿hoy qué día es? Hoy día es julio 20, ayer julio 19 del 2019, y conferencia Laudato Si, jóvenes que cuidan nuestra casa común. ¿Cuáles son las primeras palabras? ¿Cuáles son estas primeras palabras? Se están reuniendo. ¿Quiénes se están reuniendo? El hombre del pecado se está reuniendo y se está reuniendo con los representantes de otras creencias religiosas junto con los católicos romanos. No los adultos, sino los jóvenes están cumpliendo Isaías capítulo 3, verso 12, y se están reuniendo y el movimiento se están dando para septiembre 20 en Nueva York y en todo el mundo para una huelga global. Nosotros ya cubrimos esto en esta semana pasada con las reuniones del mediodía y también qué es lo que nos dice el Papa Francisco que debemos imponer para proteger el ambiente. Este es el domingo y este decreto no está cerca. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Dios debe ser encontrado mientras que el mundo se está reuniendo? Pues también nosotros tenemos que estar reuniéndonos alrededor antes de que venga este decreto dominical y antes de que nos podamos reunir, ¿a quién debemos reunir? ¿A dónde debemos reunirnos? ¿A quién debemos reunirnos? Antes de que podamos ser uno con el otro, ¿con quién nos debemos ser uno? ¿Con quién? Con Cristo.
Vayamos a Génesis capítulo 49. En Génesis capítulo 49, con relación a Judá, miremos el verso 10. Vamos a volver a Sofonías. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 49, verso 10, la Biblia nos dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Y quién es Silo, amigos? ¿Quién es este dador de la ley? ¿Quién es el legislador? Este es Jesús, hasta que venga Silo, y ¿a él qué? A él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. Entonces, ¿a quién debemos, ante quién debemos reunirnos? Cuando nos vamos a reunir nosotros antes a Cristo, antes de la ley de la crisis, antes de la ley dominical que sea impuesta, y debemos reunirnos ante Jesús. Cuando nos reunamos a Cristo, cuando nos reunamos juntos, ¿qué es lo que debemos estar haciendo en estas reuniones? Debemos estar buscando la justicia de Jesucristo. Vayamos de nuevo otra vez a Sofonías, capítulo 2. Reunámonos todos, amigos, no reuniéndonos para escuchar a Kirk Franklin de la música, o Mark Clarken, o las escenas, la música mundana, o de rock and roll, o ritmo and blues, o las doctrinas de los predicadores babilónicos. No, mis amigos, tenemos que estar reuniéndonos para buscar la justicia de Cristo, amigos. Vayamos a Sofonías capítulo 2 para el contexto. Verso 1, congregaos y meditad, gente indeseable. Verso 2, antes de que venga a luz el decreto. Verso 3, ¿qué debemos estar haciendo en estas reuniones? Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Entonces, ¿a quién debemos buscar? ¿A quién debemos buscar? Buscar al Señor. La siguiente frase, buscad justicia. ¿Y qué justicia debemos buscar? La justicia de nuestro Señor, la justicia de Cristo. Volvamos a la pantalla. ¿Y cómo podemos recibir esta justicia, amigos? Ahora, porque en el 2019 hay muchas reuniones que se están dando, convocaciones que se están dando, semanas de oración, tiendas de derramamiento, derramamiento en iglesias, oraciones en las noches, en algunos lugares, sermones en los sábados, pero ¿cómo sabemos? Incluso tenemos predicadores en internet predicando todo. ¿Cómo podemos saber que lo que estamos escuchando es el mensaje para este tiempo? Este mensaje debe no solamente desafiarlos, sino abrirle sus ojos para, ya sea que están confirmando, están recibiendo el mensaje del pan de la panadería celestial, o comiendo de la mesa de Jezabel. ¿Y qué debemos estar haciendo para recibir la justicia de Cristo? 1 Juan 1:9. Cuando confesemos nuestros pecados sinceramente, ¿qué es lo que Cristo va a hacer? Él nos va a declarar justos. Miremos esta declaración. La justicia es obediencia a la ley. La justicia es obediencia a la ley de Dios. Escuchemos, la ley exige justicia, y esto el pecador se debe a la ley. Pero él es incapaz de representarlo. El pecador es capaz de representarlo. La única manera, ¿la qué? La única manera en que él puede alcanzar la justicia es a través de la fe. Escuchemos, por la fe él puede traer a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo, que es Cristo, a la cuenta del pecador. La justicia de Cristo se acepta en lugar del fracaso del hombre. ¿En qué? En el lugar del fracaso del hombre, en el fracaso. Y Dios recibe, perdona, justifica. Por eso es que tenemos que confesar y reconocer nuestros pecados. Dios recibe, perdona, justifica el alma arrepentida y creyente. Lo trata. ¿Cómo nos trata a nosotros, amigos?
Y Cristo y el Padre nos va a tratar, dice, lo trata como si fuera un justo y lo ama como ama a su Hijo. Así alabado sea Dios por esto, así es como la fe es considerada justicia. Entonces, miremos esto, entonces, pero mientras que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación, antes de que Dios nos pueda declararnos justos. Amigos, entonces, ¿cuándo debemos someternos? Si ustedes desean someterse hoy, digan amén, amigos. Ahora, la letra roja dice, es hermoso, dice, el enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente. ¿Por qué? Porque sabe que si la gente la recibe plenamente, usted y yo recibimos esto plenamente, ¿qué va a pasar con el poder de Satanás? Habrá perdido su poder sobre esta persona. Va a ser roto. Entonces, mientras nos reunimos juntos, ¿y qué debemos buscar? ¿Qué sermones debemos escuchar? Debemos estar buscando sermones de la justicia de Cristo. Y mientras nos reunimos antes del decreto de la ley dominical, también debemos escuchar sermones diciéndonos que debemos servir, no podemos servir a dos señores, que no podemos tener doble mente, que tenemos una mente en la iglesia y otra en el mundo. Pero si Dios es Dios, servirle. Y si no, Baal, pues vayamos a servir a Baal. Primera de Reyes 18, verso 19. Este es Elías. Este es Elías. Y la Biblia nos dice en Malaquías capítulo 4, verso 4, que antes de la segunda venida de Jesús se tiene que tener la experiencia y el mensaje de Elías el profeta se va a repetir. Primera de Reyes 18, 19. Miremos lo que Elías dice. Envía pues ahora, ¿y qué? La palabra, y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y etcétera. Y vayamos al verso 21. ¿Y qué mensaje Elías predicó cuando se reunieron? ¿Cuál fue ese mensaje? Es el mensaje que debemos escuchar antes del decreto de la ley dominical. ¿Cuál fue ese mensaje? Verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿cuál fue la pregunta? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué estaba conectado con la oración a Baal? La oración a la naturaleza. Y el dios, el jefe, el principal dios de la naturaleza era el sol. Y este mensaje de Elías era para que se unieran. ¿Y qué estaban haciendo antes de la ley dominical? Antes de ¿qué es lo que debemos escuchar? No podemos decir que guardamos el sábado y estamos guardando el domingo. De hasta cuándo vamos a estar dudando entre dos pensamientos. ¿Y qué es lo que está pasando en esta denominación? Tienen servicios del sábado y al siguiente día tienen el servicio del domingo. Entonces, ¿qué mensaje está llegando antes de que venga la ley dominical? Verso 21, la última frase, dice, ustedes creyeron que las personas escucharon y escogieron, pero ¿qué dice la última frase? Y el pueblo no respondió palabra. Y no seamos esta gente. Tenemos que responderle al Señor, ¿hasta cuándo vas a dudar entre dos pensamientos? Mis sentimientos, julio 20 del 2019, yo voy a pedirle al Señor, hoy escojo no para estar dudando entre dos opiniones, sino hoy escojo para servirte. ¿Y cuál es su sentimiento hoy, mis amigos? Vayamos a Esther capítulo 3, mientras nosotros nos reunimos.
mientras nos reunimos todos antes del decreto, antes de esta ley dominical, ¿qué debemos ser encontrados? Debemos ser encontrados o ayunando, orando, y no estamos escuchando estas llamadas, no estamos escuchando estas cosas en la iglesia, estamos experimentando sesiones de oración y de ayuno frecuentes. Este es el desafío para ustedes hoy. Vayamos a Esther capítulo 3. La Biblia nos dice en el verso 13 de Esther 3. Miremos, voy a leer el verso 14. Vayamos al verso 15 primero y vamos a ir a volvernos. Regresamos al verso 13. Verso 15, si salieron los correos prontamente, ahora las personas dicen, no podemos decir los hombres de correo, porque para decir hombres de correo usted está discriminando contra las mujeres que llevan letras, llevan cartas. ¿Quiénes escucharon el artículo en California, estos huecos que en las ciudades, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo lo llamamos? Huecos hombre, no podemos llamarlos huecos hombre, debemos decirles huecos de mantenimiento, solamente para resaltar el movimiento LGBT, amigos. Esther capítulo 3 verso 15, y salieron los hombres de correo prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¿Cuál decreto? Vayamos al verso 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. ¿Cuál fue este decreto? Con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, y jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Esto suena como Ezequiel capítulo 9, amigos. Movámonos. En un día. ¿Qué fue ese decreto? Y la Biblia nos dice que debemos reunirnos reunirnos antes de que venga este decreto. ¿Y qué decreto está viniendo en los últimos días, mis amigos? Volvamos a la pantalla de nuevo. Testimonios para ese tomo 5, página 425, párrafo 3. Dice: el decreto que ha de proclamarse, este es en el futuro, ha de proclamarse contra el pueblo de Dios, será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther, de la reina Esther. El edicto persa. Hagamos una pausa allí. Voy a poner esta puntilla en el lugar adecuado, de acuerdo a Isaías 22, verso 22, verso 23. Hemos leído en Daniel capítulo 3 y en Daniel capítulo 6 la palabra decreto. Y estos decretos se encuentran en el reino de Babilonia, del león, en el reino de Persia, que es el oso. Este es Medo Persa. Estamos en el reino Medo Persa. ¿Y qué trazas tiene la bestia como un leopardo, que es el papado en Apocalipsis 13, verso 2? Tiene las trazas del león y las trazas del oso. ¿Y qué hay en el león y qué hubo en el león y en el oso? Pues que está el decreto para adorar falsamente, amigos. Y dice: el edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. Letras rojas. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Entonces volvamos otra vez a Esther. Entonces, cuando el decreto vino para matar a los judíos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, ¿cuál fue el llamado para Mardoqueo y para Esther? Fue un llamado para reunirse. ¿Y para reunirse con qué propósito? Para
a ayunar y orar. Esther capítulo 4, verso 8 dice, también le dio la copia de la escritura del decreto, ¿qué? Del decreto que había sido dado en Susán para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrara a Esther y se lo declarase y se encargara que fuese al rey a suplicarle y a pedir delante de él por su pueblo. Y saltemos al verso 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo su respuesta. Verso 6. Ve. ¿Y qué? Y reúne. Este es Sofonías 2, amigos. Ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y enfrentemos la crisis ayunando y orando, y cualquier resultado nosotros vamos a aceptarlo. Entonces, ¿cuál debe ser llamado para el pueblo de Dios en este tiempo? Apliquemos a los adventistas del séptimo día y cambiemos lo que esté en la palabra en el verso 16. Dice, ve y reúne a todos los adventistas del séptimo día que se hallan en el adventismo del séptimo día. ¿Y por qué? Porque viene un decreto que va a traer un día de adoración falso, y para perseguir al pueblo de Dios está justo en el horizonte. Es tiempo para ayunar, es tiempo para orar. Volvamos de nuevo a Génesis capítulo 14. Entonces, ¿qué es lo que debemos escuchar? Mientras vemos que es tiempo de reunirnos, ¿por qué? Porque viene el decreto de la ley dominical. ¿Qué es lo que debemos escuchar, amigos? Génesis capítulo 49. Es tiempo para escuchar los eventos finales, cómo estos eventos finales están cumpliendo la profecía bíblica, y los eventos finales son los eventos que nos dan la urgencia. ¿Qué? ¿Nos dan qué? Urgencia. Génesis capítulo 49, no debemos estar escuchando que tenemos que estar escuchando que debemos encontrar ahorita. Pero la mayoría de los predicadores y de las personas en esta denominación, ellos dicen, no queremos escuchar sobre eventos corrientes, pero estas personas están durmiendo. Y cuando el decreto venga, ellos serán como las 5 vírgenes insensatas que se levantarán y se van a encontrar sin el aceite para enfrentar la crisis. Muchos de ellos ni siquiera son como las vírgenes insensatas, porque ni siquiera están dentro de las 10 vírgenes. Volvamos a Génesis capítulo 49 y miremos al verso 1. El verso 1, ¿estamos allí, amigos? Dice, si están allí, digan amén. Dice, y llamó Jacob a sus hijos. Díganme, ¿cuál era el nombre antes de a qué se cambió el nombre de Jacob? A Israel. ¿Cuántos hijos tenía? 12. Y estas 12 tribus, ¿cuántos tenemos nosotros en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14? Son los 144,000. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo que las siguientes palabras. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Como Sofonías 2, reuníos y os declararé lo que os ha de acontecer, ¿en qué? En los postreros días. A misericordia. Cuando nos reunamos, ¿qué es lo que debemos escuchar? Cada sábado, cada tiempo que nos reunamos, para la oración de las tardes, para la oración de los estudios, para los estudios, cuáles son los ingredientes en el pan de la panadería celestial, qué debe ser encontrado, escuchar lo que está para los próximos días. Si estamos escuchando en línea o en la iglesia, si no están escuchando esto, están en el lugar equivocado. Salvado para Servir Internacional es un desafío para ustedes. Dice,
y reuníos y os declararé al que os ha de acontecer en los postreros días. Reuníos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Vayamos a 2 Tesalonicenses. ¿Qué debemos escuchar? Debemos escuchar lo que va a suceder en los postreros días y vamos a escuchar la segunda venida de Cristo que está justo en la puerta nuestra. Debemos escuchar quién es el hombre de pecado. Debemos escuchar qué tan cerca está Él para que su herida de muerte sea resanada de nuevo otra vez. Este es 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al verso 4, dice, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, la palabra de Dios dice, porque el verso 1 vamos a saltarnos, pero vamos a ir a que nos reunimos otra vez, que nos reunamos. Dice, os ruego pues, hermanos, antes de que venga el decreto, antes de que venga la ira de Dios, antes de que sea derramada la ira de Dios, que busquemos la justicia de Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Os rogamos pues, hermanos, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, y ¿nuestra qué? Nuestra reunión con Él. Entonces, cuando nos reunamos ante Cristo, ¿qué es lo que debemos escuchar basado en el verso 1? La venida de nuestro Señor Jesucristo, amigos. Si es esto claro, digan amén. Muy bien. Vayamos al verso 2. El verso 2 dice, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado. ¿Quién es? Este es el hombre de perdición. Dice, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, que es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿qué debemos escuchar cuando nos reunimos? ¿Qué debemos escuchar cuando nos reunimos? Basado en esto, ¿qué tan cerca estamos a la venida de la segunda venida de Cristo? Y debemos escuchar que el hombre de pecado va a ser revelado otra vez en este contexto. Eso significa que la herida de muerte va a ser sanada, amigos. ¿Y qué poder es el que dice la Biblia que va a sanar la herida del papado? La respuesta está en Apocalipsis 13. Es la bestia que es como un cordero, son los protestantes en América, pero eso significa que el brazo civil de América y el brazo religioso de América van a restablecer al papado para un dominio mundial, para que se force el domingo y persiga a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Bajo qué? Bajo el cambio climático, y segundo, sobre el asunto que tenemos que detener las persecuciones religiosas. Bajo estas dos cosas viene la ley dominical. El hombre de pecado va a recibir el dominio mundial. Muy bien, entonces esta semana pasada, cada día en esta semana nosotros estuvimos durante nuestra reunión de oración al mediodía, las 4 fuerzas de Apocalipsis. Déjenme 5 minutos aquí. Apocalipsis capítulo 6, los cuatro caballos de izquierda a derecha, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo pálido. Caballo blanco, el primer siglo; caballo rojo, los siguientes siglos; caballo negro, el tiempo de Constantino, la religión, la libertad religiosa, el edicto de Milán y la ley dominical. Y luego viene el caballo pálido, que es la persecución de nuevo.
Y bajo el caballo rojo también hubo persecución bajo Nerón y las siguientes persecuciones. Y el hombre de pecado está a punto de ser revelado, amigos. La herida de muerte está a punto de ser completamente sanada. El departamento, en julio 17 del 2019, el Departamento de Estado es anfitrión de la mayor cumbre de libertad religiosa en la historia mundial. Este es Mike Pompeo. Este es el cuarto hombre más fuerte, más poderoso en el gobierno civil de América. Es el número 4, si el primero el presidente, el vicepresidente número 2, el vocero de la casa, y este es el tercero, este es en liderazgo, y viene el secretario de Estado, que es Mike Pompeo. Está allí. Este es el engaño, amigos. Tenemos el caballo rojo que está a punto de llegar y vendrá el caballo que va a matar, amigos. El caballo rojo es Nerón y vendrá el caballo negro que es el edicto de Milán, la persecución religiosa, y no voy a pasar mucho tiempo, entonces vendrá el caballo negro. En el año 321 vino la ley dominical. Entonces, primero las persecuciones y luego viene la libertad para todas las religiones y después viene la ley dominical. Esto es lo que dice la historia y la historia va a repetirse. La última frase de esta, cuando la ley dominical dice el sábado de la Biblia era declarado como una reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Ahora, el Papa está pidiendo que se recuerde el edicto de Milán, amigos. Y Sam Brownback está llamando para una reunión de libertad. Y aquí dice, ustedes lo pueden leer también, y ahora dice titular, cortina de hierro de la persecución religiosa debe finalizar, dice representante de libertad religiosa Sam Brownback. Ahora, ¿qué dos poderes van a tumbar? ¿Qué dos poderes tumbaron la cortina de hierro del comunismo? ¿Qué poderes? En la pantalla tenemos al Vaticano y tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica, Juan Pablo II y Ronald Reagan. Muy bien, entonces voy a hacerles una pregunta. ¿Ellos se unieron? ¿No se están uniendo ahorita? Entonces, ¿cuál es la verdadera cortina de hierro? Yo me pregunto, ¿qué pared es la que quieren tumbar? ¿Qué pared es la que quieren ellos destruir? Entonces, vamos a destruir la pared de persecución religiosa, pero la Biblia dice que ellos van a perseguir al pueblo que está guardando los mandamientos de Dios. Esta pared que ellos quieren destruir para traer una supuesta libertad para los cristianos, amigos, en este mismo movimiento ellos van a destruir la pared de separación entre entre iglesia y Estado. Allá es donde vamos, amigos, no se duerman en esto. Y miremos lo que dice el presidente Ronald Reagan, dijo: la puerta de Brandenburgo en Alemania. Bueno, pasemos esto. Está Reagan diciendo y Gorbachev, o abrieron esta puerta, Gorbachev tumbó esa pared.
Y ellos están diciendo que cuando Reagan fue el que fue un instrumento para quitar la cortina de hierro, pero miremos lo que dice Gorbachev mismo. Este es CNN, World, las letras, las noticias del mundo. Esto es de abril 4 del 2005. Gorbachev, quien una vez dijo que el colapso de la cortina de hierro no hubiera sido imposible sin Juan Pablo II. Dijo, entonces, ¿quién fue el que fue el instrumento para tumbar esta pared? Fue el Papa de Roma, amigos. Y ahora, ¿qué pared es la que quieren ellos acabar? Cuando los líderes de civiles de América y los líderes religiosos de América están uniéndose con el Vaticano, con el Papado de Roma, para finalizar la persecución religiosa. Entonces ellos van a tumbar la pared de separación entre iglesia y Estado. Y yo tengo otro video, pero no lo voy a poner. Y miren lo que dice, esta es la pared de separación entre iglesia y Estado. Y cuando la pared de separación entre iglesia y Estado sea tumbada, entonces cuando América vuelva otra vez, volverá a la iglesia de Roma. Y este es el titular. Hagamos de la persecución una prioridad principal. Y ya que nosotros estamos entendiendo que este movimiento para finalizar la persecución religiosa va a conducir a la remoción de la separación entre iglesia y Estado, entonces ¿cuál es la prioridad principal? La prioridad principal es unir a América con el Vaticano, unir la iglesia y el Estado. Esta es la prioridad número uno. Y todos estos movimientos solamente son un engaño, son un caballo de Troya para destruir desde adentro, amigos. Y aquí viene el señor Mike Pence, julio 19 del 2019. La persecución religiosa es un problema global. Entonces, ¿cuál es el titular? Unámonos entonces con el Vaticano. Amigos, mi punto es que nosotros estamos en problemas por todos los lados. No solamente con nuestros problemas y nuestras tribulaciones personales, sino basados en las señales, la ley dominical, estamos reuniéndonos, estamos siendo en problemas por todos los lados nuestros, a todo alrededor nuestro, y que viene la crisis de la ley dominical. Y el titular, los vaticanos diplomáticos llaman a relaciones con América más fuerte y sólida. Y volvamos aquí. Esta es la señora Greenwich. Ella es la embajadora de Estados Unidos, que la unión entre la iglesia y entre Estados Unidos y el Vaticano es sólida y fuerte como fundación de nuestra nación. Y ahora ella está diciendo que debemos unirnos con el Vaticano, las letras rojas, que van a reunirnos con el Vaticano para construir como sociedad de paz y seguridad. ¿Y qué texto viene a nuestra mente, amigos? ¿Qué texto viene a nuestra mente? Es 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al verso 3. Cuando digan que paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer que da luz, y no escaparán. Vayamos a Deuteronomios capítulo 31. Ahora estamos llamando, hermanos, tenemos que hacer un llamado para evangelismo agresivo, y estamos reuniéndonos para que no solamente en medio de nosotros, sino que, amigos, salvado para servir local, salvado para servir internacional. Sí, tenemos que reunirnos a Cristo, sí, tenemos que reunirnos incluso juntos como iglesia, pero tenemos que reunirnos también con las personas, con las almas, para llevarlas a Cristo.
Y en estas reuniones buscar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros miembros de familia que no han entregado su corazón a Cristo. En estas reuniones debemos establecer y predicar la ley de Dios, la ley del amor. Vayamos a Deuteronomio capítulo 31 y el verso 12 y el verso 13. Deuteronomio 31, verso 12, la palabra de Dios dice: ¿cuáles son las primeras palabras? Harás congregar al pueblo, amigos, varones y mujeres y niños, y tus ¿qué? Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, en tus puertas. Ahora tenemos que reunirnos, amigos, antes del decreto de la ley dominical. Y si es esto claro, digan amén. Pero ¿quién más debe estar en nuestra, a quién debemos tener nuestras reuniones? ¿Quién debe estar? Este punto señala a evangelismo agresivo, amigos. Y el verso 12 dice: los extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan. No debemos estar tanto entre nosotros, sino que debemos llevar a las almas. ¿A dónde debemos llevar las almas? A los mercados, cantando, evangelizando. Nos predicamos mucho a nosotros mismos, pero ¿a dónde debemos ir? Vamos a ir a los mercados y a todas las partes, a todos los sitios. ¿Para que qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. ¿Y qué debemos estar predicando en estas reuniones? Verso 13. Y para que los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan ¿a qué? A temer a Jehová vuestro Dios. ¿Y qué viene a nuestra mente con relación al temor de Dios? Apocalipsis 14, verso 7. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque estamos en la hora de juicio, amigos. Y volvamos al verso 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus puertas. ¿Y qué ley viene? ¿Qué mandamiento? El cuarto mandamiento. Vayamos a Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35, amigos. Y miremos el verso 1. ¿Cuáles son las primeras palabras en la primera frase del verso 1? Y Moisés reunió, ¿qué? Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. Verso 2. 6 días se hará obra, mas el día séptimo será santo. Entonces, ¿qué mensaje debe ser predicado cuando nos reunamos? La ley, el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque un decreto está viniendo. ¿Y qué hay en ese decreto? La observancia del domingo, amigos. Entonces, cuando nos reunimos juntos, debemos recordar el conflicto en la gran controversia, amigos. Y miremos a Éxodo capítulo 32. Va a hacerles una pregunta. ¿Hubo una reunión en la base del monte Sinaí? ¿No hubo una reunión en la base del monte Sinaí? Sí, vayamos a Éxodo capítulo 32. Y esta reunión no fue para Dios, sino esta reunión fue para el hombre. Esta reunión fue para Satanás. Y si no nos reunimos ante Cristo, significa que estamos siendo dispersados, amigos. Entonces, cuando veamos que viene la ley dominical, el decreto de la ley dominical de la marca de la bestia que se está acercando, ¿qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer de nuevo? En estas reuniones, ¿qué fue lo que fue hecho en Éxodo 32? ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban adorando ídolos, estaban ellos en la música mundana, ellos estaban desnudos,
Ellos estaban saltando y cantando. ¿Qué? Muy bien. Ellos estaban alrededor de la multitud mixta, amigos. Pregunta. Estaban comiendo y bebiendo las dietas pervertidas. Estaban en sodomía y en las perversiones. Ahora, como el decreto estaba acercándose, sí debemos reunirnos, pero estas cosas no debemos estar reuniéndonos para hacerlas, amigos. Éxodo 32, verso 1. Mas viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, las personas se reunieron cerca entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Amigos, ellos estaban rebelándose en el mismo lugar. ¿Y qué no debemos hacer en este tiempo de reunión? ¿Y qué es lo que está pasando en muchas de nuestras iglesias? Mientras que el decreto de la ley dominical, que está cerrando el tiempo de gracia, los mismos pecados están prevalecientes en este tiempo, amigos. Es tiempo para sonar la alarma, para dar la trompeta un sonido certero, amigos. Si es esto claro, digan amén. Ahora, escriban ustedes, por favor, cuando la Biblia nos dice, yo voy a compartirles algo a ustedes. Cuando la Biblia nos dice que nos debemos reunir para hay una implicación que hay también una dispersión. Por favor, coloquen estas palabras. Escriban primero dispersión y luego reunión. Y dispersión primero y luego reunión. Háblenme, por favor. Entonces, ¿qué pasó con el profeso pueblo de Dios en octubre 22 de 1844, el día de la gran decepción? Hubo una dispersión. Ahora, miremos la dispersión y la reunión desde la perspectiva histórica para los adventistas del séptimo día. Octubre 22 de 1844 hubo una dispersión, la gran decepción. Pero desde este punto, ¿qué fue lo que Dios comenzó a hacer? Comenzó a reunir a su pueblo, amigos. Dios está en el tiempo de reunión ahorita. Entonces, ¿cuándo comenzó el tiempo de reunión? Comenzó en el año de 1847. ¿Qué año, amigos? Miremos, vayamos a la pantalla. 1847. ¿Cuándo? Cuando los pioneros entendieron el mensaje del tercer ángel, la bestia, la imagen y la marca de la bestia. ¿Qué es, amigo? Aquí está. Ya que cubrí esto, aquí en lecciones pasadas, no voy a pasar mucho tiempo aquí. Miren estas escrituras y estas citas. Muy bien. Vamos a movernos. Entonces, este es Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 76, párrafo 2 en español. Y también Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 78. Y Primeros Escritos, página 32, que en 1847 Dios comenzó a reunir a sus personas, a su pueblo, bajo el mensaje del tercer ángel. Este es Primeros Escritos, página 32 al 34. Y miremos, este es Primeros Escritos, página 74, párrafo 2. Dice: el 23 de septiembre el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo, y que se deben redoblar los esfuerzos en este tiempo de ¿qué? De reunión. En este tiempo de reunión. Amigos, en la dispersión, Israel fue herido y desgarrado. Pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión, los esfuerzos hechos para difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. ¿Cuál verdad?
la verdad del mensaje de los tres ángeles. Dice, tendrán el efecto asignado. Todos deben estar unidos y manifestar celo ¿en qué? En la obra. Esto es evangelismo agresivo, amigos. Ahora, en la reunión, letras rojas, en el tiempo de la reunión, la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. En el tiempo de reunión, si las personas están predicando en los eventos finales de la ley dominical, el cierre de gracia, basado en tiempos en sus reuniones, ellos lo que están haciendo es dispersando a la gente de Dios, a pesar de que tienen convocaciones, que tienen servicios de iglesia, servicios de arrebatamiento, a pesar de que están reuniéndose en los edificios, el mero hecho de que están predicando sermones basados en tiempo para la ley dominical, para el cierre de gracia, ellos, esas reuniones se están reuniendo no almas para Cristo, sino para Satanás. Volvamos aquí al siguiente párrafo. El primer escrito es página 75, párrafo 2. El Señor me ha mostrado que el mensaje, el párrafo 1, que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Hagamos una pausa. Entonces, esto de nuevo confirma la historia, confirma nuestra historia de nuevo. ¿Qué pasó en octubre 22 de 1844? ¿Qué pasó allí? Hubo una dispersión en el gran día de expiación. ¿Y qué mensajes se predicaron después de octubre 22 de 1844? Pues el mensaje de los tres ángeles, el primer mensaje y el segundo ángel. ¿Y ellos dispersaron al pueblo de Dios? Sí. De nuevo, la siguiente sentencia. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas, que irá delante con gran poder y hará su obra y será abreviado en justicia. Y ahora, ¿qué encontramos en estas letras azules abajo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo de reunión, amigos. ¿Es el tiempo de reunión? Ahora, pregunta. ¿Quién creen ustedes que Jesús dijo que estaba separando a su gente de él? Y como resultado, él va a levantar a otros predicadores. ¿Quiénes van a ser encontrados alejando a las personas de Jesús? Los predicadores, amigos. Los pastores. Muy bien. Vayamos a Mateo capítulo 9. Mateo, ¿qué capítulo? Mateo capítulo 9. Miremos el verso 36. Mateo 9, verso 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban ¿qué? Porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, amigos, háblenme. ¿Por qué las personas estaban dispersas? Porque no tenían pastores, amigos. ¿No qué? No había pastores. Y vayamos al verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. ¿A dónde? A su mies. ¿Con qué propósito? Para reunirlos a aquellos que han sido dispersados. Ustedes saben por qué Dios levantó a Salvado para servir. Saben por qué Dios los levantó a ustedes como adventistas del séptimo día. Saben por qué los levantó como misioneros médicos,
como obreros bíblicos, como evangelistas cantantes. ¿Por qué? Para ir a su cosecha, a su siembra. ¿Para quiénes? Para reunir a aquellos que han sido dispersados por los pastores apóstatas, por los ancianos apóstatas y por los maestros de escuela sabática, por los jóvenes, por los líderes de jóvenes. Consejos sobre salud, página 13, párrafo 3. La hermana Juárez está citando a Mateo 9. Dice: hoy existe la misma necesidad. Hacen falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó en favor de los dolientes y pecaminosos. Hoy ¿qué? ¿Por qué? Porque hoy la verdad una multitud, el mundo está lleno de enfermedad, sufrimiento, angustia y pecado. Pero ¿qué de la iglesia? Dice, está lleno de personas que necesitan que se les entienda. Muchos de los jóvenes de esta generación, aún en las iglesias, instituciones religiosas y lugares que profesan ser cristianos, están eligiendo la senda que conduce ¿a qué? Que conduce a la destrucción. ¿Están qué? Eligiendo la senda que conduce a la destrucción. Dice, por medio de costumbres intemperantes se acarrean enfermedades, arruinan su salud y su carácter. Enajenados de Dios y parias de la sociedad, estos pobres seres consideran que no tienen esperanza. Estos pobres seres consideran que no tienen esperanza para esta vida ni para la venidera. ¿Cómo se sienten sus padres? Dice, los corazones de los padres son rotos. Amados, hay un padre que se siente de esta forma porque sus amados, sus hijos están en esta condición, están dispersados de Dios. Dice, constituyen estos seres errantes una clase que exige ser atendidos. Dios entiende todas las condiciones, Él comprende todas las circunstancias que los indujeron a caer bajo la tentación. Constituyen estos seres errantes una clase que exige ser atendida. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23 y miremos el verso 1. Entonces, por eso es que Dios nos está llamando al mundo en este tiempo. Primero, para reunirnos a Él. Segundo, para reunirnos entre nosotros, para ser entrenados. Y luego, ¿qué? Y luego ir a reunir a los que han sido dispersados. Este es nuestro trabajo. Este es un desafío para ustedes. Jeremías 23, verso 1. Hay de los pastores que destruyen. ¿Y qué? Que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Verso 3, ¿qué es lo que Cristo va a hacer? Yo recogeré, yo reuniré. Entonces ahora hay una dispersión y ahora el que dice, voy a reunir a mí. ¿Cómo lo hacemos, amigos? ¿Cómo lo va a hacer Él? Verso 3, y yo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus apriscos. ¿Y qué es aprisco? Aprisco es para ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? El pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los apriscos? Pues las iglesias, amigos. Dice, y las haré volver a sus apriscos y crecerán y se multiplicarán. Verso 4, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más. Entonces, ¿Dios a quién va a usar para reunir a aquellas que han sido dispersadas? Aquellas ovejas. Y aquellos que han sido dispersados en el mundo y dispersados en la iglesia, Él va a levantar a los pastores verdaderos. Y Dios lo está haciendo, amigos. Entonces, ¿cómo debemos responder? Señor, hazme
uno de estos misioneros del tiempo final. ¿Y qué van a predicar? Vamos al verso 6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado Jehová. ¿Cuál es el nombre? Jehová, nuestra justicia. Miremos este mensaje selectos, tomo 1, 332, párrafo 1. Cristo es llamado Jehová, justicia nuestra, y mediante la fe cada uno debería decir, Jehová, justicia mía. ¿Qué debemos decir? Jehová, justicia mía. Jehová es mi justicia. ¿Lo van a decir, amigos? ¿Lo podrían decir? Salvado para servir en línea. ¿Usted también lo va a decir? Señor, Jehová, justicia mía. Cuando la fe se aferre de este don de Dios, la alabanza de Dios estará en nuestros labios y podremos decir a otros, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miremos, seguimos leyendo. ¿Tenéis el sentimiento de una necesidad en vuestra alma? ¿Tenéis hambre y sed de justicia? Entonces esto es una evidencia de que Cristo está actuando en vuestro corazón y ha creado este sentimiento de necesidad a fin de que pueda ser buscado para hacer por vosotros, mediante la dádiva de su Espíritu Santo, las cosas que es imposible que hagáis por vosotros mismos. Hagamos una pausa aquí. Entonces muchas personas me dicen, pastor, ¿cómo sé que yo he contristado al Espíritu Santo? Yo no lo sé porque yo no estoy allí, pero ya que cuando usted sienta una necesidad de la justicia de Cristo, es una señal de que usted no ha contristado al Espíritu de Dios. Si es esto claro, digan amén. Sigue diciendo, el Señor no especifica condiciones con la excepción de que excepto que tengáis hambre de su misericordia, deseéis su consejo y anheléis su amor. ¿Qué dice la palabra? Pedid. Al pedir manifestáis que comprendéis vuestra necesidad. Y si pedís con fe, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la promesa? Recibiréis. El Señor ha empeñado su palabra y esta no puede fallar. Dice, el que sintáis y reconozcáis que sois pecadores es suficiente argumento para pedir la misericordia y compasión divina. La condición para que podáis ir a Dios no es que seáis santos, sino que pidáis a Dios que os limpie de todo pecado y os purifique de toda iniquidad. Entonces, ¿por qué esperar más? Pregunta. ¿Qué pregunta fue la que hizo Elías a Israel? En 1 Reyes 18, verso 21. Cuando se reunieron, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si Dios, servidlo. Y si es Baal, servid a Baal. Y dice, ¿por qué esperar más? La pregunta, ¿por qué esperar más? Y ahora dice, ¿por qué no aceptar literalmente la promesa de Dios y decir, ¿qué debemos cantar? ¿Qué debemos decir? Mi ser entero dóytelo, no puedo más, Señor. ¿Y qué canto es, qué himno es este? A la cruz, a la cruz. Cuando yo vi la luz y las pesares de mi alma, estaba allí por fe y recibí mi vista. ¿Y qué? Y ahora estoy feliz. ¿Cuánto? Vamos a ir a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Entonces, ¿cuánto más vamos a esperar, amigos? En su papel yo les dije a ustedes que escribieran dos palabras: dispersión, reunión. Ahora, históricamente, ¿qué evento comenzó a la dispersión del pueblo de Dios? La gran decepción de octubre 22 de 1844. ¿Y en qué año comenzó Dios a reunir a su pueblo?
en 1847 hasta julio 20 de 2019. Pero cuando la ley dominical sea impuesta, cuando se ha dado el decreto y la persecución comience, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Va a haber una dispersión. Entonces, pongan por favor, dispersión, luego vino la reunión, pero cuando venga la ley dominical va a venir una dispersión. ¿Pero qué? Pero en esta reunión, ¿qué es lo que el pueblo de Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer a aquellos que están en Babilonia? Los va a reunir de Babilonia, los va a reunir para sacarlos de Babilonia. Dispersión, reunión. Hechos 8, ¿es este punto claro? Vayamos a Hechos 8:1. Y Saulo, ¿qué estaba haciendo Saulo? Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea. Pero vayamos al verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Predicando la palabra. Este es Apocalipsis 18, verso 4. Esta es la dispersión, amigos. Y ahora tenemos que estar reuniéndonos antes de que venga la ley dominical. Pero cuando venga esta ley dominical sea impuesta, amigos, y venga la persecución, el pueblo de Dios, guardador de los mandamientos de Dios, en un sentido literal, va a ser dispersado. De hecho, en esta reunión que vamos a estar en esta dispersión que vamos a estar haciendo, vamos a estar dando el mensaje, el fuerte pregón, y aquellos en Babilonia van a ¿qué? Van a salir de allá y se van a reunir ante Jesús. Pregunta: ¿qué es lo que predicó Jesús en Mateo 26 en el Getsemaní antes de que Judas viniera? En el verso 31. Muy bien, hermana. ¿Qué dijo Cristo? Hoy, esta noche, heriré al pastor y todos se escandalizarán y las ovejas se dispersarán. Entonces, esto tipifica la ley dominical. Tenemos que reunir antes de este decreto, pero cuando venga el decreto, ¿qué va a pasar? Va a haber una dispersión de nuevo. ¿Estamos listos para esta dispersión, amigos? Lo cual significa que nosotros debemos recibir fuerza en el tiempo de reunión. ¿Por qué? Porque la dispersión viene. Si esto tiene sentido, digan amén. Vayamos a Zacarías, no Sofonías, sino Zacarías capítulo 13, y miremos en el verso, esta es una escritura muy hermosa, en el Zacarías 13, miremos el verso 7, dice, esta escritura fue la que Cristo citó, dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano sobre los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que dos partes serán cortadas en ella, y perecerán. Entonces, cuando venga la ley dominical, ¿qué va a pasar con la mayoría? Dice, serán cortados y perecerán, mas la tercera quedará en ella. Verso 9, y meteré en el fuego la tercera parte, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les oiré, y diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. ¿Qué está pasando acá? Va a haber una dispersión, pero ¿qué más? Una reunión, amigos. ¿Tiene esto sentido, amigos? A misericordia, amigos. Cuando los discípulos dejaron a Cristo y todos fueron dispersados, escúchenme cuidadosamente, cuando Cristo se resucita al tercer día
¿qué fue lo que Cristo comenzó a hacer? Comenzó a reunirlos de nuevo. Y Él les dijo a aquellos discípulos que se reunieran ellos mismos. ¿Y dónde estaban ahora encontrándose? En el aposento alto. ¿Con qué propósito? Oración para someter sus pecados, para entregar sus pecados, y dos, para remover todos los odios y animosidades en sus corazones, en otros, como preparación para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces dieron el mensaje en todo el mundo, y está viniendo de nuevo, amigos. Es tiempo para reunirnos, tiempo para fortalecernos, porque la dispersión está viniendo. Miremos lo que dice esta cita. Este es Ministerio de Publicaciones, página 92, párrafo 5. La hermana White dice: yo quiero que todos por favor escuchen esto. Dice: por la luz que Dios me ha dado, sé que algunos adquirirán una perfecta comprensión de cada ramo de la obra relacionada, de cada ramo de la obra relacionada con la impresión y encuadernación de libros, porque Dios los colocará en posiciones donde se requerirá que hagan esta obra. Aquí es debido a que estamos establecidos aquí. Tendemos a pensar que nunca seremos enviados a otro lugar. Pero llegará el tiempo cuando ¿qué? Cuando se producirá un gran esparcimiento. ¿Un qué? Un gran esparcimiento con el cual ni siquiera soñamos. Y sobrevendrá en formas inesperadas. ¿Es esto real, amigos? Algunos seréis llevados a regiones remotas, pero Dios tendrá una obra para vosotros allí. ¿Qué dice? Ahora, estamos en la reunión ahorita, porque en la gran dispersión, muchos de nosotros vamos a ser dispersados. ¿A dónde? A sitios remotos. Por favor, despiértense. A muchos sitios de la tierra. Y a menos que nos fortalezcamos en el tiempo de reunión, no vamos a aguantar en el tiempo de la dispersión. ¿No da esto un sentido de urgencia, amigos? ¿No vemos nuestra necesidad? Dice: mientras estáis aquí, dejad que se os enseñe, educad en el tiempo de reunión y preparad en el tiempo de reunión toda facultad de la mente para que alcancéis una comprensión de cada parte de la obra. Amigos, de hecho, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando vino el diluvio? Cuando venía el diluvio iba a venir en el tiempo de Noé. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Noé que reuniera y pusiera en su arca para el tiempo de crisis? Él dijo que pusiera comida. Génesis capítulo 2, 6, 21, que lo pusiera comida y la llevara al arca. ¿No está viniendo un tiempo de la gran crisis? ¿Qué es lo que nosotros debemos estar reuniendo? Comida. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, es comida espiritual. Eso significa que nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo observando, viendo y yendo a lugares donde no estamos recibiendo la comida espiritual. Y la luz, la comida debe estar reuniéndonos. ¿En qué lugares? En el tiempo, en vivir en los hogares, en el campo para sembrar nuestras propias comidas. Es el tiempo de reunión, porque el tiempo de dispersión vendrá. Vayamos a Génesis capítulo 6, verso 21. El tiempo de reunión. Y vayamos a Jeremías capítulo 50. Estamos cerrando ya. Jeremías capítulo 50, y mientras cerramos, Babilonia ahora se está reuniendo.
Babilonia se está reuniendo, amigos, y se están reuniendo para perseguir y dispersar al pueblo de Dios. Ya que ellos se están reuniendo, ¿qué es lo que nosotros debemos estar haciendo antes de ese decreto venga? Debemos estar reuniéndonos. Ahora, recuerden, en Daniel capítulo 3, verso 1, verso 6, Nabucodonosor, él reunió a todos los líderes mundiales, los tesoreros, amén, los capitanes, los príncipes y los músicos, y forzó a todo el mundo a postrarse y a adorar falsamente. ¿No está reuniéndose el papá ahorita? ¿Qué debemos estar haciendo nosotros, amigos? Jeremías capítulo 50, verso 17. Yo voy a cerrar en este punto. La dispersión y la reunión están conectadas con el borrado de pecados. Verso 17. Oveja descarriada es Israel. Leones lo dispersaron. De hecho, Babilonia, esto es Babilonia, leones, Israel, ovejas descarriadas Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por lo tanto, así dice Jehová, verso 18, por lo tanto, así dice Jehová de los ejércitos, que yo castigaré al rey de Babilonia, verso 19, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán. Hagamos una pausa, entonces, ¿no ven una dispersión? ¿Por quién? Por Babilonia. ¿Viene de nuevo, amigos? Sí, entonces, ¿qué debemos estar haciendo? Reuniéndonos a nosotros mismos ante Cristo. Y cuando esta dispersión venga y todos seamos dispersados, ¿qué Dios va a hacer? Cristo nos va a reunir y nos va a alimentar. Ahora tenemos que tener temor de que vamos a comer y beber cuando venga la ley dominical. No, debemos temer de lo que vamos a recibir espiritualmente para soportar esa prueba. No, Él nos va a alimentar. Miremos el verso 20. En aquellos días, ¿en qué días? En aquellos días y en el tiempo de la dispersión y la reunión, dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no aparecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice el texto? Porque perdonaré a los que yo hubiere dejado, porque no se van a encontrar los pecados, sino que han sido borrados. Entonces, amigos, ¿qué es lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial? Él está preparándonos para borrar nuestros pecados, amigos. ¿Qué está haciendo ahora, amigos? Preparándonos para borrar nuestros pecados. ¿Y qué verdad está conectada con esto? Es la dispersión y la reunión. Entonces viene la dispersión y luego viene la reunión de nuevo. El borrado de pecados, amigos. Entonces, ¿qué justicia de Dios es la que debe ser nuestra? La justicia de Cristo. Y es por eso que Cristo dice, yo voy a cerrar donde terminé, en Mateo 23, verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuál es el deseo de Cristo? Reunirnos bajo sus alas. Y aquí está la pregunta, ¿vamos a permitírselo? Si no, nuestra casa va a ser dejada en desolación. Si lo permitimos, nuestros pecados van a ser borrados. ¿Cuál es su elección hoy?
Bajo sus alas yo permanezco seguro. Aunque la noche se profundice y las tempestades son salvajes, bajo sus alas yo permanezco. ¿Cuánto tiempo? Dice, todavía puedo confiar en Él. ¿Cuánto tiempo? Estaré por siempre. Si este es su deseo, para permanecer bajo las alas de Cristo, para reunirse bajo Él, por favor, arrodíllese conmigo en este momento. Padre Celestial, la dispersión está comenzando. Estamos viviendo en el tiempo de la reunión del pueblo de Dios antes de que venga el decreto de muerte. Danos la fuerza física, mental y espiritual que necesitamos. Permite que todos los matrimonios, todas las casas estén en orden basado en tu palabra, para que podamos recibir la nutrición necesaria ahora, para que cuando venga ese decreto, nosotros llegaremos al tiempo de la dispersión y todos nosotros vamos a ser dispersados. Es una gran posibilidad que las familias sean separadas y la única fuerza que vamos a tener es la fuerza de Cristo Jesús. Pero alabado sea Dios que nos vas a reunir de nuevo. Nos vas a reunir a aquellos que están en Babilonia también. Y para que podamos ser encontrados fieles, sonando la trompeta y sonando la alarma, y como dijo Sofonías, para que nos reunamos a ti antes de que venga el decreto. Por favor, Señor, mientras nos sometemos, borra nuestros pecados. Enviamos esta oración ante ti, ante el lugar santísimo del santuario celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.